Cada vez son más las empresas que se unen a EDIP para defender, difundir y promover la dirección integrada de proyecto en nuestro país. Y hoy queremos poner el foco en un reto que atraviesa todo el sector AEC, arquitectura, ingeniería, construcción e inmobiliario, las dinámicas de género y cómo influyen en las trayectorias profesionales, en el acceso a la toma de decisiones y en la manera en la que se lideran los proyectos. En este episodio vamos a hablar de barreras y oportunidades, de liderazgo, de sesgos, a veces invisibles, de conciliación, de cultura de obra y de oficina y también de qué medidas concretas están funcionando en empresas, en equipos y en proyectos para avanzar hacia un sector más diverso y más justo. Soy Elena Holgado y esto es Podcast EDIP, la voz del Project Management. Podcast EDIP, la voz del Project Management. Bueno, hoy me acompañan por segunda vez tres profesionales con miradas complementarias desde distintos puntos de vista de la cadena de valor de este sector nuestro de la construcción. Tenemos a Patricia Hernández, CEO de Vía Ágora. Tenemos a Mar Parrilla López Brea, socia fundadora de Junio Estudio. Y a Celia Esteban, directora de I+D+I Sostenible. Hola. Bueno, juntas vamos a compartir experiencias reales, ¿verdad? Y reflexionaremos sobre qué está cambiando, qué queda por cambiar y cómo podemos acelerar esta transformación desde la gestión de proyectos. Yo creo que para empezar, lo primero que creo que es importante es que la gente que nos va a escuchar sepa quiénes sois. Desde dónde esta voz del Project Management, desde dónde viene y cuál es un poco resumidamente, cuál es vuestra trayectoria, y luego ya empezamos a entrar en harina. Muy bien. Buenos días, un placer compartir mesa con vosotras en esta interesante mesa. Y bueno, pues por presentarme, yo soy Patricia Hernández, soy CEO de Vía Ágora, que para quien no nos conozca, somos una compañía promotora, constructora, y además tenemos una línea industrial de sistemas industrializados, ¿no? Y bueno, yo creo que bueno, pues participamos de manera importante, ¿no? En esa cadena de valor que comentabas. Yo personalmente no tengo una formación STEM, yo solo tengo una formación jurídico-empresarial y bueno, y me incorporo al mundo, eso sí, de la construcción, pues en una etapa muy temprana de mi carrera profesional y bueno, pues intentaré compartiros mi visión, ¿no? Desde esa perspectiva. Perfecto. Pues Mar. Buenos días a todas, encantada también de compartir este ratito con vosotras. Soy Mar Parrilla, soy arquitecta, soy socia fundadora de un pequeño estudio llamado Junio Estudio. Hacemos pues sobre todo reformas de viviendas, locales, oficinas. Comparto, bueno, como el otro hemisferio del mismo cerebro es mi socia. Somos un estudio de 100% mujeres y bueno, somos un estudio pequeñito, entonces realmente de todo lo que es el proceso de la construcción, pues tenemos conocimiento, ¿no?, de las diferentes etapas del proyecto de forma muy transversal y nada, espero poder aportar mi granito de arena también y mi opinión. Seguro que sí. Celia. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con todas vosotras. Bueno, yo soy arquitecta técnica. Bueno, la titulación es arquitecta técnica en ejecución de obras. Es verdad que somos aparejadoras, arquitectas técnicas, ahora grados en edificación, tenemos ahí un compendio, pero bueno, que en definitiva es la misma profesión, ¿no? Bueno, llevo trabajando en el sector pues desde el principio, desde que terminé la universidad, y trabajo en la empresa constructora Arpada, que bueno, principalmente trabajamos en la Comunidad de Madrid, aunque también estamos ahora desde hace unos años en Andalucía y con vistas a seguir creciendo hacia el Levante, ¿no? Bueno, yo creo que sí que es verdad que somos diferentes perfiles que podemos hablar. Yo empecé con prevención de riesgos laborales en la construcción y luego ya a partir de ahí fui derivando en procedimientos, procesos internos y ahora ya llevo I+D+I, que como digo yo siempre, con sostenibilidad, que es un todo, o sea, es un tema muy transversal que toca un montón de líneas y de
y de personas, ¿no?, en la compañía. Perfecto. Bueno, yo creo que está el sector bastante bien representado, ¿no? Tenemos, bueno, con Viagra tenemos un poco de todo, promotora, constructora, industrialización, así que podemos ampliamente cubrir un estudio de arquitectura, desde constructora, aparejadora, y bueno, yo seré la voz del project management, ¿vale? Que es mi tarea y es mi función. Bueno, yo creo que la primera pregunta y obligada de siempre es: ¿por qué hay menos mujeres en el sector que hombres? ¿Cuál es vuestra opinión? Bueno, yo tengo que dar mi opinión porque es cierto que hay menos mujeres probablemente, pero no es el caso de mi compañía. La verdad que bueno, pues yo creo que probablemente hay una cuestión de base, ¿no?, en cuanto al apetito a la hora de la formación, de los estudios, ¿no? Y entonces eso todavía, aunque probablemente en los últimos años sí que haya ido mejorando, sobre todo en determinadas carreras, ¿no? Porque creo que las ingenierías todavía siguen lastrando un poquito, ¿no?, un poco más que otras carreras. Pero claro, ahí es donde está un poco el nudo, ¿no? Si en la medida en que no seamos capaces de generar más interés en las mujeres, ¿no?, en las chicas a la hora de elegir sus carreras, pues es difícil, ¿no?, que luego eso se acabe traduciendo en las profesiones, ¿no? En cambio, bueno, pues yo me incorporé a Viagora en el año 2007, que estaba justo a punto de estallar la crisis, aunque en ese momento no lo sabíamos, ¿vale? Por lo menos yo no lo sabía. Seguro que había gente que a lo mejor tenía idea, pero yo no lo sabía. Y me sorprendió muchísimo porque había muchísimas mujeres. O sea, y no fue algo, o sea, y yo llevo en esta compañía, hoy se llama Viagora, en aquel momento se llamaba Vía Célere, pero el proyecto es el mismo y está, bueno, liderado un poco por la misma persona, ¿no? Y parte del equipo se ha ido conservando. Y es verdad que siempre hemos sido muchas mujeres, que ahora es como que incluso se busca, sí. Pero en aquel momento ni era algo deliberadamente creado y a lo largo de todos estos años que hemos ido pues manteniendo de alguna manera esa cantidad de mujeres, pues insisto, no es algo que se pretenda. De hecho, yo recuerdo y cuento una anécdota, que cuando relanzamos el proyecto Viagora, que lo hicimos desde cero, pues había que contratar un director de recursos humanos. Pero es que éramos tantas mujeres que yo decía, es que tenemos que contratar un chico, o sea, porque es que hay que equilibrar un poco. Que al final me gustaba más la chica. Y digo, bueno, pues... Y al final es verdad que esa posición se acabó cubriendo con una mujer, ¿no? Luego, obviamente, hoy por hoy tenemos una paridad, ¿no? Pero lo cual creo que es raro. Bueno, sí, yo creo que es una excepción dentro de... Yo creo que sí, cada vez menos, ¿eh? Dentro del sistema. Aquí tenemos otra excepción, porque también, Mar, sois solo mujeres en vuestro estudio. Sí, es verdad que somos solo dos, pero sí, somos mujeres. Quería, bueno, comentar lo que estaba diciendo Patricia, que es curioso porque, bueno, creo que en arquitectura igual sí que sí que hay más mujeres que hombres en la carrera. Pero bueno, o sea, es curioso cómo la socialización de género hace que las mujeres sean, y hay diversos estudios que lo sustentan, ¿no?, que sean mejores estudiantes, pero luego ese número no se traduce en las posiciones de responsabilidad o de poder. Bueno, pues porque desde pequeñas, ¿no?, se orienta a las niñas a se potencia como determinados valores, ¿no? La obediencia, la complacencia. Entonces esto, pues para ser buen estudiante es muy positivo, ¿no? Pero luego para, a lo mejor, la sociedad, en contraparte, vamos, a los hombres pues se potencia la competitividad, otro tipo de valores, ¿no?, que se refuerzan esos estereotipos y que hacen que sean los que al final ocupen en las empresas pues mayor posiciones de poder. O sea, estamos diciendo que tenemos que decirle a nuestras chicas jóvenes que sean un poquito más malas, ¿no? No tan obedientes. Claro, o sea, no sé si es claro, si potenciar justamente que es una connotación negativa, que eso es otra de... Malas entre comillas. Yo creo que más que ser malas o buenas, yo creo que es un tema muchas veces de perfeccionismo. Somos muy perfeccionistas y entonces todo lo que tenga que ser organización, tarea, eso lo llevamos estupendo. Pero sí que nos falta trabajar un poco a lo mejor pues la valentía, el que no todo tiene que ser perfecto, ¿no? Otra serie de habilidades. Valentía y no quizá ambición. Quizá nos falta algo de ambición, sí, para llegar a determinados puestos. O el empoderamiento famoso, ¿no?, de que tanto hablamos, el empoderamiento de las mujeres, quizás un poquito, sí.
Correcto. Que quizá estamos a gusto haciendo las cosas bien y diciendo, pero sin necesidad de ser las protagonistas o de estar en la primera fila. Y a veces eso nos deja un poco Es que de hecho el concepto de ambición asociado a mujer es peyorativo. Pero eso hay que cambiarlo, ¿no? Cuando eso se dice que una cambiar. mujer es ambiciosa, suele tener una connotación peyorativa. Y esto obviamente es algo que todas hemos comprado. O sea, bueno, todas y todos. Al final vivimos en una sociedad, no es culpa de nadie, ¿no? Pero tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Nuestro rol hasta ahora ha sido el de cuidadoras, el de mantener siempre como un buen ambiente, ¿no? La cordialidad, ¿no? Y yo no sé si eso es algo aprendido o si realmente es innato, honestamente. No lo sé, ¿vale? Pero es lo que es, ¿no? Yo creo que nos caracteriza mucho. Bueno, es la socialización de género, claro, o sea, desde pequeños, yo ahora lo estoy viendo con mis hijos pequeños, ¿no? O sea, dices, no voy a caer en estereotipos, esto a mí no me va a pasar, pero es que vivimos en la sociedad y al final, pues desde los padres, la familia, la educación, pues muy inconsciente, los medios, o sea, se refuerzan ese tipo de actitudes y al final ese perfil también se lleva, se hereda y se arrastra y se lleva a la parte profesional, no solo como en la infancia. Y es que está ahí, vamos, lo que os decía, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Pues desde el primer juguete que le regalan a, ay, esto le gusta mucho, y entonces quizá le gusta también otra cosa, pero entonces son pequeños granitos de arena que van como conformando al final la identidad de las personas. Pero quizá entonces estamos diciendo que es más por cómo somos, que evidentemente hay que reconocer que somos diferentes, hombres y mujeres, ¿no? Y gracias, ¿no? Pero quizás es más nuestra actitud o nuestra predisposición a lo que queremos ser que realmente que el sistema esté perjudicando, que haya mujeres. ¿Realmente creo que no hay techos de cristal o sí los hay? ¿Creéis que hay algo que por ser mujer no hayáis conseguido en vuestra carrera o habéis llegado a donde queréis estar? Bueno, son muchas preguntas. Bueno, yo quería responder a la primera, ¿vale? De cómo estamos las mujeres en el sector. Es verdad que, bueno, me pasa lo mismo que a Patricia. En Arpada somos muchas mujeres. De hecho, bueno, tengo que destacar el salto generacional. Si nos vamos a los puestos, bueno, iba a decir los puestos directivos, que lógicamente son ya gente más mayor, ¿no? Pues ahí hay un porcentaje menor de mujeres, pero en los puestos más de técnico, de obra y tal, hay muchas mujeres. O sea, sí puedo decir que en Arpada el 50% de los técnicos son mujeres. Sin embargo, en los mayores de 50 años, pues es un 20%, bueno, un poquito más, un 30% de mujeres, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos incorporando y vamos estando ahí. Y se nota mucho porque, bueno, es verdad que en mi presentación he dicho que soy vocal del Colegio de Aparejadores de Madrid y viendo también el número de colegiadas, pues si nos vamos a antes, a gente ya mayor de 60 años, pues hay ¿qué puedo decir? Un 20% de colegiadas, un 10%, bueno, mucho menos. Ahora mismo el número de colegiadas va aumentando. O sea, que sí que es verdad que con el paso es que se nota mucho ese cambio generacional para que la mujer esté incorporada. Y estoy hablando de perfiles técnicos y perfiles directivos. Luego ya si vamos a mano de obra, a pie de obra, pues ahí es menor y mira que se potencia porque se hacen muchas labores de formación para incorporar a mujeres en esos puestos de trabajo. Hay mujeres que se inscriben a los cursos formativos, pero luego no se incorporan, no sabemos por qué, a la obra, no se incorporan. Sí que hay mujeres en puestos de electricistas, que las hemos visto en obra, en pintura, en fontanería, o sea, puestos más así, pero se hace la formación y luego no llegan a incorporarse. Uh-huh. En Arpada, bueno, perdona, sí tenemos mano de obra, tenemos 3 gruistas y tenemos una capataz o capataza, o sea que bueno, vamos viendo, se va incorporando, nos gustaría tener muchas más, desde luego. Claro, pero a eso era mi pregunta de antes. ¿Es porque las mujeres no quieren o es porque no les dejan? Esa es la pregunta un poco al final realmente. ¿Por qué pasa, no? ¿Por qué hay menos? ¿Por qué no hay tantas directivas mujeres en un escalafón? Que puede ser también por la generación y porque había menos proporción. Pero digamos que ya ha pasado mucho tiempo. Ya estamos en el 2026, ya hay muchas generaciones que han pasado y que podría haber gente madura. Que de hecho, bueno, pues hay CEOs de empresas promotoras que son mujeres. ¿Por qué no está generalizado o por qué no hay una paridad?
si es por ellas o es por el sistema y por cómo está, y también pues en otro rango en la obra, ¿no? Si es que las mujeres no quieren trabajar en la obra o es que no se las acepta dentro de... Yo pienso que hay dos cosas diferentes. En cuanto a los... Es verdad que el cuerpo técnico siempre son, o por lo menos ahora, en gran mayoría mujeres, hay muchas mujeres, pero luego el salto a los puestos de dirección, creo que sí que hay un techo de cristal. Creo que no es un tema de que todavía la mujer no se ha incorporado, que ha pasado ya unos años, ya está... Ya, no es la incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Y luego, en cuanto a los oficios, para mí es una falta de referentes. Yo creo que no hay referentes, entonces pues no está en el radar, porque un trabajo físico como puede ser limpiar escaleras, que es durísimo, a lo mejor al nivel de pintar, pues sí que está más relacionado, ¿no?, con que es una señora de la limpieza, pero no con un pintor o un albañil. Entonces yo creo que es la ausencia de referentes en la construcción, ¿no?, y en los oficios que hacen pues que no, pues que es otro techo también, ¿no? Sí, sin duda. Otra puerta. Al hilo de lo que dices, en el grupo Bárpada tenemos otro negocio que son residencias para mayores. Entonces, claro, ahí el gordo son mujeres. Claro. Todas las gerocultoras, las directoras, son todas las residencias que tenemos, hay una directora, la directora general, son todas mujeres, las gerocultoras, lo mismo. Pero bueno, no me hubiera otro tema, que era lo que tú estabas diciendo, son trabajos que son muy duros, ¿y por qué no a la construcción? Porque es duro, pero también estás haciendo otros trabajos duros. Yo creo, perdóname. Sí. Yo creo que hay un problema en la obra, no solo de mujeres, tampoco la gente joven quiere ir. O sea, la obra eso es verdad. Es un trabajo duro que hoy por hoy pues mucha gente no lo quiere. Me llama muchísimo la atención. Yo he dado clases en el grado inmobiliario, son perfiles técnicos. Ahora ya en los últimos años se han abierto a otras formaciones, pero inicialmente son todo pues aparejadores. Y es que la mayoría no quieren ir a la obra. Esto es generalizado, en hombres y en mujeres. Y te hablo de estas posiciones. Pues no sabe lo que se pierde. Decir que la obra... hay un problema. Y yo luego ya aguas abajo, ya lo que son encima oficios, creo que hay un problema generalizado, ¿vale? Y las mujeres pues ni querían ir antes y ahora pues tampoco. Yo creo que ahí el tema de la industrialización, fíjate, creo que sí que puede aportar ventajas. De hecho, nosotros lanzamos un proyecto para contratar solo mujeres en la fábrica de baños. Luego lo hemos tenido que abrir a hombres porque, bueno, pues al final, también al ser tan selectivo en ramas donde no hay mucha formación, pues no nos ha sido suficiente, ¿no?, para completar el proyecto. Y ahí, fíjate lo que te digo, sí que logramos llenar ese proyecto solamente con mujeres. Pero claro, la nave industrial es un entorno de trabajo pues mucho más controlado, más cómodo. Inicialmente, a lo mejor hay trabajos más pesados que ya estamos también cambiando para utilizar materiales que te permite la nave, que no te permite la obra in situ, ¿vale? Y que a lo mejor pues facilite pues esas labores pues más que requieren más fuerza y que obviamente pues nosotras tenemos más limitación para desarrollarlas, ¿no? Pero lo que es la obra pura a la intemperie o en una obra abierta, yo creo que tenemos un problema no solamente con las mujeres. Pero yo, fíjate, perdona, no quería que dejáramos el mensaje de la obra es duro, la gente no quiere venir. Es justo lo que iba a decir. Claro, que estamos aquí para claro, traer a la gente, no para echarles. Vendamos las bondades que tiene y que son muchas. Son muchas, sí. Siempre escuchamos que se trabaja de lunes a viernes y el viernes a la 1 es terminado. Por ejemplo, si echas alguna hora extra, se pagan las horas extras. El presidente de la CNC siempre dice... cambias la obra por estar poniendo copas. O estás poniendo copas o estás en la obra. Luego puedes salir de copas. O sea, es verdad que la fama que tenemos es esa. Estamos a la intemperie, estamos al frío, estamos al calor, pero siempre se adaptan los trabajos. Y ya no, yo no solo diría eso, sino que bueno, que es cierto, ¿no?, que tienes que estar preparado, pero hay otros trabajos que también están a intemperie y bueno, y que además se toman medidas al respecto para que la gente esté mejor. Hay, bueno, un tema de prevención de riesgos laborales, tenemos un tema psicosocial que podemos abrir aquí, unos análisis psicosociales para el bienestar y bueno, y controlar pues el estrés o la seguridad en ese sentido. O sea, que nosotros tomamos un montón de medidas al respecto para que esas cosas se vayan puliendo. Los jóvenes, es cierto que nos falta mano de obra, pero más o menos sí que se van incorporando. O sea, van muy despacio.
La pandemia creo que nos ha hecho mucho daño, no sé qué ha pasado ahí, pero ahora parece que la gente como que se está animando, tanto jóvenes técnicos estudiando en las universidades carreras afines o como mano de obra. Muy poco a poco se va incorporando. No, solo quería añadir que realmente es una gran oportunidad, ¿no? En la falta de mano de obra, y que yo muchas veces pienso, pues me reconvertiría a carpintera, por ejemplo, porque Sí. es que está súper demandado, es un oficio muy minucioso en el que lo hace bien lo atesoras como una joya, si encuentras como un buen carpintero. Entonces yo pues pienso que también hay una buena oportunidad, ¿no? O sea, es verdad que hay falta de mano de obra especializada, pero bueno, pues para quien lo escuche y se lo quiera plantear, es una gran oportunidad. Y sin duda, la oportunidad clara también para las mujeres, que es un poco el foco de hoy, porque con esa demanda de trabajadores, tanto en oficios como en técnicos, es una oportunidad para las mujeres para decir, oye, aquí hay déficit, tengo una oportunidad para tener un trabajo, ¿no? Además, un trabajo que yo creo que, no sé, ¿vosotras llegasteis a este sector por vocación? En mi Por caso ejemplo, sí, en mi caso sí. ¿Lo tenías claro desde el absolutamente. principio? ¿Querías ser arquitecta? Bueno, desde el principio no sé, pero cuando ya vas un poco formándote, pues sí que... Y luego con él, o sea, que me interesaba, por supuesto, y luego una vez que se finalizó, pues sí que pensar, he estado donde he podido sacar más de mí. O sea, ¿no? Esta carrera siempre también se dice que es muy dura y muy exigente, pero es verdad como que cuando hemos terminado, pues ha sido como, pues sí, ha sido un esfuerzo, pero ha merecido la pena, y creo que me ha exprimido pues lo que yo tenía que dar. Entonces, en mi caso sí que ha sido vocacional, y luego he tenido la suerte de poder dedicarme a, bueno, pues a lo que es la arquitectura, la construcción, ¿no? Porque muchos compañeros que estudiaron arquitectura no se dedican a la construcción, pues muchos están en investigación, muchos están en otros trabajos. Entonces yo sí que he tenido la suerte de estar pues como en obra, como os decía al principio. Bueno, va a ser muy poco romántico lo que voy a decir, porque no fue vocacional. ¿No? En mi casa nadie trabajaba en la construcción. Y bueno, pues lo típico, cuando terminas, en mi caso, COU, hacemos la selectividad y ya cojo las notas y empiezo a mirar, yo quiero una carrera técnica. Y dije, uy, arquitectura técnica, entro, pues lo cogí. Uh-huh. Mis padres me apoyaron absolutamente y bueno, pues para adelante, y la verdad que no me arrepiento nunca. Eso es lo o sea, no me he importante. arrepentido nunca, no, estoy muy contenta, muy satisfecha sí, de pertenecer al sector. Perfecto. Y bueno, tú llegaste sin saber que ibas a llegar a este sector, ¿no? Porque... Sí. Y, hombre, yo estudié Derecho y Empresariales y bueno, pues me encantaba, pero desde luego mi incorporación al mundo profesional pues es más de posiciones pues más técnicas, ¿no? Uh-huh. Y luego es verdad que, oye, pues a lo largo de tu carrera pues te vas interesando un poco pues por otras cosas, por el negocio completo, ¿no? Lo que es la visión total, y bueno, pues te vas interesando, te vas formando también, y bueno, pues al final a veces llega la oportunidad y la coges, ¿no? Y sí que me ha ido encantando todo ese proceso, ¿no? Y lo he disfrutado y ha sido algo querido, ¿no? Pero de ahí a tener una vocación, ¿no? A la vez no. Está claro. Pero bueno, en general yo creo que al final es un sector que, como estáis escuchando, hay demanda de personal, tanto técnico como por oficios, y que tiene cabida la mujer sin duda, y que no solo tiene cabida. La pregunta siguiente es, ¿creéis que los hombres lo tienen más fáciles para avanzar y para desarrollarse en este sector? Yo creo que no. Bueno, yo hablo de mi experiencia o de lo que tengo a mi alrededor, lo que veo en mi empresa. Nosotros valoramos las personas, está claro, cuando hacemos entrevistas o cuando tenemos gente en la empresa, se valora mucho, por supuesto, la actitud, las competencias, ¿no? El trabajo en equipo, la proactividad, de que la gente apueste, se implique. No hacemos una distinción de género, por supuesto que no, vamos a las personas. Yo, bueno, sí que creo que, por lo menos desde mi experiencia, hemos estado expuestas a una constante infantilización. Entonces, o sea, siempre, no a lo mejor desde el punto de vista corporativo, que entiendo que obviamente no se hace esa discriminación, Sí. pero en la práctica, o sea, el tener que justificar de más o saber que esta conversación no estaría teniendo este color si yo fuera un señor. Eso constantemente, o sea, constantemente. Tener que justificar las decisiones más, bueno, pues no son grandes discriminaciones, pero son pequeñas cosas que en el día a día te encuentras y ya sabes identificar.
¿Y te encuentras con gente joven, con gente mayor? O sea, está cambiando o evolucionando el perfil de la gente, tanto mujeres como hombres, porque te lo puedes encontrar. No tiene que ser un hombre el que te haga sentir así, sino muchas veces son las mismas absolutamente. mujeres. Y también se habla de la intersección de las discriminaciones, ¿no? Que tú puedes ser una mujer, pero además ser una mujer joven y madre, una mujer joven y madre y soltera. Entonces, como hay varias, pues, o tener discapacidad o cualquier otro motivo de discriminación que se pueden juntar en una sola persona. Se me ha ido la pregunta. Sí, que estamos diciendo que no son solo hombres, sino también mujeres perdón, que lo de la pueden mujer. hacer sentir... Claro, entonces, esa es a lo que iba. Entonces, puede que una mujer pues, te haga discriminación porque eres una mujer más joven, que era un poco a lo que iba, que desde su posición, ¿no? A lo mejor de poder, Ya. Yo voy buscando ver si realmente estamos evolucionando, si realmente pues aquella forma de trabajar en el sector de la construcción de gente más mayor era diferente y estamos evolucionando y podemos encontrar gente más abierta, que encuentra con más naturalidad el tener una mujer, ya sea en un oficio, ya sea en una parte técnica. ¿Crees que...? Hombre, yo creo que sin duda. Yo creo que también. Sí. Que hay una evolución, ¿no? Yo que empecé a trabajar antes de la crisis, que yo creo que era otra España, era otra manera de hacer negocios, era otra manera de desarrollarse profesionalmente, nada que ver. Yo me acuerdo al principio de mi carrera, pues yo era una pipiola y al final pues estás ahí todo el día en la oficina trabajando y no estás todavía en ese momento más relacional, ¿no? de comidas y tal, pero yo me acuerdo las grandes comidas que la gente volvía, los jefes a las 5 de la tarde, que eran café, copa puro y los negocios se hacían ahí. Y es verdad que el entorno era muchísimo más masculino y tú te sentías un poquito más como diciendo, tampoco me apetece estar, ¿no? en según qué órganos de decisión, porque te sentías como muy ajena, ¿no? Tampoco te tocaba porque eras todavía jovencita y estabas empezando. Yo después de la crisis, eso es que lo he dejado de ver. Sí, o sea, me parece que ha cambiado de manera radical, ¿no? Y es que hemos ido evolucionando como país. Sí. También hay un factor importantísimo, el tema del reparto, ¿no? de las tareas en las parejas, que también veo que hay una evolución, que por supuesto no es 100% y que por supuesto creo que sigue recayendo mayoritariamente a lo mejor el peso en nosotras, por lo que hablábamos antes también, ¿no? ese rol de cuidadoras, y además yo creo que hay etapas muy tempranas de los niños donde de alguna manera tú quieres estar, que también nosotras pues socialmente, bueno, pues como que nos acabamos como quien dice incorporar al mundo laboral y estamos avanzando paso a paso, pero desde luego a tu pregunta creo que sí que hay cambios bastante tangibles. Sí, estoy totalmente de acuerdo, ha cambiado mucho. Es verdad que yo en mis comienzos empecé de dirección facultativa en mi ciudad y en los pueblos, donde yo soy. Y claro, te encuentras pues al típico constructor de pueblo, como digo, y yo decía, no sé si el trato es porque soy mujer o porque soy pipiola o por las dos cosas que puede ser, ¿sabes? Pues seguramente. Entonces, bueno, y luego ya busqué la especialización, pero bueno, sí que es verdad que lo que está diciendo Patricia, se daban esos hechos de tal. Luego entiendo también que bueno, es verdad que la sociedad ha avanzado, en estos momentos ya ese tipo de cosas no se hacen. Sí que es verdad que los hombres que estaban en esos puestos han ido pues creciendo, madurando y tal, y son los que tienen puestos importantes en la dirección. Hay mujeres también en los puestos de dirección, menos, pero que sí que es verdad que en esta andaduría de personas llegaremos a los puestos. O sea, es un tema generacional, lo que estábamos diciendo. Llegará un momento en que estemos ahí en toda la dirección, directoras de empresas constructoras. Lo veo muy viable, muy viable. Pero hoy por hoy yo no conozco ninguna, ¿no? Nosotros, directoras generales, nosotros tenemos una directora en la construcción. Pero es que vosotros sois una sí. Hay muy pocas. Nosotras directoras de departamento somos muchas. Ya os digo que podemos estar en un 50%. Pero bueno, mandos intermedios. No, directora de un departamento. Sí, pero bueno, al final no es dependemos del director general.
En mi experiencia sí que creo que hay ese techo. Mi experiencia es muy, muy, muy limitada, pero bueno, es la que venía a contar. De alguna forma sí que se nos deja un espacio en un poco como pues, en los puestos técnicos, pero a nosotras al hacer reformas son un poco como sus labores, ¿no? Aquí están las niñas, porque siempre es las niñas que hacen esto, pero luego a la hora de a lo mejor acceder a un trabajo o a un determinado proyecto que implica inversión o que implica otras cosas, o sea, porque al final a nosotros en el mundo de la reforma creo que se nos pone un poco como, o sea, sigue siendo el hogar, sigue siendo como una extensión de los cuidados, ¿no? Una extensión del hogar, entonces las niñas sí están aquí, pero cuando hemos tenido que competir por proyectos que son, pues ya os digo, de inversión o de otro, o que tienen otro color, sí hemos tenido dificultades o de repente hemos visto que, pues, esta persona que vengo trabajando con ella desde hace mucho tiempo, no sé qué, le ha propuesto este proyecto a este otro señor que es mi competencia, ¿no? Y que no necesariamente está más cualificado que nosotras. Esto nos ha pasado. Ha pasado. Y entiendes que por ser mujer, por ser mujeres. Entiendo que hay un sesgo absolutamente en la toma de esta decisión. Sí, que tristemente sigue pasando. Además, porque lo ves en el trato, ¿sabes? La condescendencia y hablo de este tipo de cosas, sí, creo que existen. Y luego, en cuanto al futuro, ¿no? Lo que decías, yo estoy un poco desconectada de los que son más jóvenes, pero las noticias que oímos y tal sí que comentan, ¿no? Que hay como, o sea, como un poco de confusión con los más jóvenes, ¿no? Los jóvenes no se consideran feministas de forma como general, que es una cosa como que parece que siempre tienes que estar diciendo que feminismo es igualdad. O sea, como que tienes que... Están un poco hartos, saturados. Claro, entonces como ha sido un término que ya está muy resobado, que se ha utilizado y tal, pues de repente hay una desafección con ese término y es peligroso porque... Sí. O sea, el término en sí da igual, pero lo que implica... pues no da igual. Entonces, eso sí que la verdad es que estoy más desconectada como con los jóvenes, pero sí que me llegan este tipo de noticias. Y... Sí, ahí está. Feminismo, igualdad... ¿Por qué apostáis? ¿Cuál es vuestra visión? Porque yo creo que evidentemente hemos avanzado muchísimo en la entrada de la mujer al trabajo, al repartir las tareas de casa, a los roles diferentes. Aún así somos diferentes, pero porque es vital. Pero al final, esto, ¿hacia dónde nos lleva? Ha habido momentos del desarrollo de la sociedad española en las que ha sido muy necesario ese empuje, ¿no? de feminismo, de solicitar la llamada de atención hacia las mujeres. ¿Dónde estamos ahora mismo? ¿Dónde creéis que es la mejor manera de ayudarnos a nosotras mismas a seguir avanzando y hacernos valer dentro de nuestra profesión? Pues hombre, yo creo que hace falta seguir, no darlo por hecho ni darlo por cumplido, porque obviamente todavía tenemos retos por cumplir. Esto no acaba aquí y nos surgirán otras cosas, porque lo que pasa que creo que hemos llevado la causa a unos niveles de absurdo que hay mucha gente que se ha bajado. Y entonces, sobre todo la gente joven, que además tampoco lo entienden. Yo tengo un hijo de 15 años y a veces tengo que hablar con él porque él se siente que los chicos son ahora los agraviados y que si una chica dice algo, ellos enseguida son los culpables. Y bueno, y es verdad que en ciertos, no a nivel de un niño de 15 años, que a su nivel será, ¿no? Pero luego vemos consecuencias mucho más graves en la sociedad de abusos, ¿no? Que se está haciendo de esto, ¿no? Entonces, yo a veces hablo con él y le tengo que explicar, y le digo, pues efectivamente esto es injusto, pero no por eso la causa del feminismo es injusta, porque verdaderamente hay un problema, lo ha habido, obviamente está, oye, pues vamos avanzando socialmente, pero sigue existiendo un problema. Y yo intento transmitirle esa sensibilidad hacia ese problema que realmente existe y que muchas veces, pues con esas posiciones tan extremas, tan absurdas y igualmente injustas, pues como digo, ¿no? O sea, se pierden mucha gente, en este caso chicos, que se pierden para esta causa de la que los necesitamos, porque al final
creo que no tenemos que estar creando enemigos. O sea, obviamente toda causa necesita sus rupturas y toda causa necesita pues, que haya gente pues, más beligerante y gente bueno, pues, más conciliadora, ¿no? Y sobre todo también depende de los momentos de la causa. Yo creo que estamos en un momento en lo que no somos enemigos, los hombres no son nuestros enemigos. O sea, los hombres son igual de machistas que somos nosotras, exactamente igual. Nosotras nos puede doler un poco más y obviamente pues a veces, pero a veces nosotras también somos las primeras que somos machistas. Entonces es un trabajo de todos. Y ahí no hay que intentar involucrarles y que al final sientan que de alguna manera es una evolución, como digo, de todos, que a veces ellos también, perdóname, los hombres también a veces tienen y han tenido unos pesos sobre sus hombros y unas cargas sobre sus hombros exclusivamente ellos que tampoco tienen por qué llevar, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar pues convertirlo eso en algo que sea un poco de todos y estemos todos natural, en este barco, que sea natural y que al final todos le veamos el sentido. Es que es algo como muy de este tiempo, el tema de estar tensionados, ¿no? Y de hacer todo, o eres del Madrid o eres del Barça, o eres de un lado o eres de otro, y que se haya llevado esto, el feminismo, a esta lucha es algo que no tiene sentido, pero pasan esas confusiones como estabas comentando con lo de tu hijo. Y es verdad que es difícil, supongo, cuando o sea, ser consciente de los propios privilegios. Entonces, cuando eres un hombre, creo que es difícil saber, y entonces puedes sentirte como quizá amenazado cuando se ponen estas cosas sobre la mesa. Pero bueno, quiero decir, eso es una sensibilidad pues que a mi modo de ver está equivocada, porque todo, o sea, al final estamos hablando de una igualdad de oportunidades, una igualdad y una justicia, nada más que ni nada menos. Sí, yo creo que para añadir un puntito más a lo que están diciendo mis compañeras, es que la educación es lo principal, ¿no? De nuestros jóvenes, nuestros hijos. Es verdad que yo cuando hablo con ellos, o sea, yo insisto, ¿no? Y a veces, ¿cómo veis esto? No, bien, tal. Mi hija, ¿tienes problemas? O sea, estás pendiente, ¿no? ¿Te ha dicho alguien algo alguna vez? Con el novio que tienes está pendiente tal, te controla, te dice cosas, No, o sea, estás muy pendiente con mi hijo. Oye, ten cuidado, ¿eh? Solo el sí es sí, con las chicas. O sea, es que al final hay esa diferenciación. Con la hija estás mirando de una manera, con el hijo el discurso es diferente. Pero sí que es verdad que alguna vez hacen un comentario así que te choca y dices, pero bueno, ¿tú dónde has escuchado eso? Porque aquí en casa no lo has oído. ¿Qué ha sido en el colegio? ¿Ha sido en las redes sociales? ¿Quién te ha metido esas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, estar un poco pendientes todos y al final como sociedad, tanto nosotras como madres, como los padres, como todo el mundo, o sea, hombres y mujeres tenemos que estar por una educación lógica para que nuestros jóvenes sigan un camino hacia la igualdad de oportunidades para todos. Perfecto. Habéis hablado las tres de hijos. Las tres tenéis hijos, veo. Este también es un tema importante, ¿no? Dentro del desarrollo profesional llega el momento de tener hijos, pues hay una dedicación a un bebé que acaba de llegar y hay unas bajas por maternidad, paternidad, que ahora son mucho más igualitarias, nada que ver con lo que había antes. Ese paso de decidir ser madres, padres, ¿cómo ha afectado en la familia? ¿Más a vosotras, más a ellos? ¿De igualdad? O sea, un poco yo creo que muchas de las jóvenes que ahora empiezan y que ahora están estudiando pensarán, cuando el día que me toque o quiera ser madre, ¿eso me va a crear un problema en mi vida profesional? Bueno, ¿qué opináis? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? Yo es que mis hijos son más mayores, entonces hace más tiempo que tuve a los hijos y las cosas eran diferentes. Yo ahora mismo digo, me encantaría ahora tener un hijo para tener estas ventajas, porque yo no las tenía. Sí, eso está claro, yo también lo pienso. Claro, pero yo me refiero más a que el día que llegó el momento de decidir ser padres, si tu vida profesional se vio afectada, si la de tu marido también, o si no, o sea, si realmente hay una diferencia a la hora de tomar esas decisiones. Sí, tuve la gran ventaja de que la empresa me lo puso muy fácil. Entonces lo hicimos los dos, él podía estar más libre por las tardes que yo, pero nos íbamos, o sea, era un acuerdo entre las dos partes, o sea, que por ahí muy bien. Lo que debe ser, ¿no? Sí, lo que debe de ser. Entonces, bueno, en la carrera profesional creo que no. O sea, no soy consciente de que me haya afectado. Pero bueno, quizás en los primeros años, cuando son más bebés o son más pequeños, que te demandan mucho más, ahí puede ser que la línea de carrera profesional, o sea, la velocidad se ralentiza un poquito. Pero luego, bueno, los hijos crecen, llega tu momento y dices, bueno, ahora
Ahora continúo. Bueno, por alusiones un poco, Sí. porque yo tengo un bebé de 4 meses y un hijo de 2 años, son muy pequeñitos los dos, y se da la circunstancia, como os comentaba antes fuera del estudio, que mi socia pues justo ha tenido su tercer hijo con 15 días de diferencia, entonces de repente se ha descabezado el estudio y bueno, la forma de la que nos lo hemos tomado nosotras es... tenemos que poder hacerlo. Ya lo hemos hecho con nuestros anteriores hijos, que se llevaron 3 meses y esa vez pudimos cuadrarlo un poco mejor, pero los lo tomamos eso, como son unos meses, porque realmente son unos meses en una carrera muy larga que tenemos que poder encajar como podamos. Ahora, es difícil, no lo recomiendo, sobre todo cuando es tu propia empresa, porque ahora mismo mi pareja, que yo tengo una pareja que es corresponsable también, tiene digamos un trabajo por cuenta ajena y tiene casi más derechos que yo, o sea, con sus horas de lactancia o cuidado del lactante, que yo, por ejemplo, como autónoma no tengo. Pero bueno, es básico, o sea, a la hora de la conciliación familiar, ¿no? Pues cuentas con si tienes, claro, con la otra persona y en nuestro caso, pues bueno, intentar delegar, aunque siempre hay que dar como continuidad a los proyectos, es un proyecto, o sea, de forma como muy personal muchas veces y no te puedes desprender del todo y no puedes decir, pues me gustaría estar olvidándome de esto y estar dando paseos al sol con mi hijo. Entonces, al final tienes... pues que trabajar por las noches y que, en fin, pero bueno, son, ya os digo, unos pocos meses y luego también pasa que lo bueno de ser autónoma o de tener tu empresa es que, aunque muchas veces eres la peor jefa, ¿no? Porque te autoexplotas un poco, pero también es verdad que hay una flexibilidad y yo creo que eso es muy importante y en el caso de mi socia y yo existe ese pacto de, bueno, ahora estamos muy mal, pero dentro de unos meses, exacto, o sea, apretamos ahora, pero dentro de unos meses vamos a flexibilizarnos para que, ¿sabes? Pues para coger menos proyectos y poder disfrutar de nuestros hijos y al final también en nuestro caso, que nos encanta nuestra profesión, nos encanta nuestro trabajo, pero sí que las dos entendemos como nuestro trabajo es un vehículo para para vivir, ¿no? O sea, para hacer las cosas que realmente nos gustan, que son, y ya os digo que me encanta mi trabajo, considero que aporta valor y que es ético y que vamos, y además tengo la suerte de poder realizarlo con mi compañera, pero como es un vehículo pues para el resto de la vida. Y entonces, bueno, pues aunque ahora es duro, es verdad que tener luego esa flexibilidad, poder decir, bueno, pues hoy me quedo con mi hijo, aunque sea un miércoles, y luego aprieto pues el domingo, por ejemplo. Pues eso a lo mejor no se puede hacer en otra situación. Está claro. Pues yo en mi caso parecido, la verdad que mi pareja, pues tuve la suerte que era autónomo y los autónomos trabajan muchísimas horas, pero tienen flexibilidad. Y entonces eso, y luego sus padres, que también los teníamos cerca, eso ha sido clave para mí. Pero sí que hay una cosa que es verdad que era mía, interior, porque la verdad es que nadie en la empresa nunca me puso ningún problema y de hecho todas mis compañeras pero tuvieron hijos y no ha habido nunca ningún problema en ese sentido, pero sí que es verdad que te ves en un momento que profesionalmente estás como pues disfrutando de tu trabajo, creciendo y tal, y es como que no ves el momento y decías, uff, y ahora tal, o sea, y sí que es verdad que, por ejemplo, pues yo solo tengo un hijo, me hubiera gustado tener más, pero es verdad que es que te vas metiendo y esa cosilla que tienes ahí de, es que no es el momento, es que, o sea, eso sí que creo que es algo exclusivo de nosotras, ¿no? Que nos lo pensamos más, ¿no? Que bueno, ellos. que ese pensamiento y ese momento y tal, eso es contigo, ¿no? Que quizá... Sí, que nos ponemos esa carga, ¿no? Sí, claro, porque al final, oye, pues por un lado te toca, ¿no? Biológicamente y el momento de pareja y demás, pues toca cuando toca. Y muchas veces cuando toca, el problema es que estás en un momento profesional pues intenso, pues... Estás justo ahí arrancando. Sí, claro, estás justo ahí arrancando, ¿no? Y entonces es como que, ay, que luego es lo que decís, luego realmente lo que es lo más duro, si tienes luego un buen apoyo y una buena logística familiar y demás, lo más duro al final son unos meses, o sea, pero porque, oye, las mujeres es que aguantamos embarazadas hasta, o sea, que estás fenomenal muchas veces, no, la gente que no, pero que estás, o sea, sí. que estás muy activa pero bueno, yo creo que ahí, por lo menos yo cuento mi experiencia, que sí que ahí me costaba como mucho, pero y luego no era tanto.
Embarazada o sea, tengo una foto de mi socia en unas cimentaciones con una buena barriga que es como muy rock and roll. Sí. Pero bueno, a lo mejor en otros sectores, o sea, en la investigación, por ejemplo, yo sí que he visto compañeras que dicen pues, el currículum de una mujer y el currículum de un hombre, entonces de repente aquí hay un parón que ha pasado y eso para acceder a determinadas plazas, ahí de repente sí que es decisivo, ¿no? Aquí hay un par de años de parón, pues que no ha publicado, yo que sé, artículos o que no has hecho tal, y sí que se ve. A lo mejor ahí hay más alumnas, pero luego menos gente que acaba pues optando a un puesto de postdoc, ¿no? Sí, está claro que al final es una desaceleración, como decía Celia, que al final muchas veces pues esa desaceleración puede provocar que ya no vuelvas a acelerar o que sí, que retomes con facilidad, que es lo que suele pasar. Suele pasar que esto es como un pequeño paréntesis y luego la vida sigue, ¿no? Habéis hablado también de flexibilidad. Yo creo que ahora hay mucha más posibilidad de teletrabajo, de horas flexibles, las empresas no son tan rígidas con el horario y con las entradas. Eso facilita que la mujer se integre mejor en la sociedad y que estemos avanzando más. Sí, yo creo que sí que ayuda. Es verdad que nos queda demasiado la pregunta, ¿no? Como está dando la respuesta. Tenemos todavía que mejorar, pero vamos, desde la pandemia ha sido increíble el hecho de poder teletrabajar. Ya las empresas todas tenemos pues eso, un procedimiento de teletrabajo, trabajo a distancia desde casa. Y es verdad que en los puestos en obra también tenemos flexibilidad. Dices, pero ¿cómo un encargado va a teletrabajar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues también. Entonces se lleva el ordenador, puede hacer cosas desde su casa. Pero fíjate, para conseguirlo nosotros, la flexibilidad en nuestras obras, es muy importante que todo el equipo de obra haga piña, haga equipo. Y que unos se cubran a otros. Entonces, desde el primer momento, mira, yo tengo hijos pequeños, tengo que llevarles por las mañanas al colegio y no llego a la obra hasta las 9 o las 9:30. Vale, perfecto, venga, pues luego ya por la tarde soy yo el que me tengo que ir. O sea, entre todo el equipo de obra, poner encima de la mesa qué es lo que cada uno requiere, cada uno y cada una, porque estoy hablando del equipo completo. Y entre todos se cubren y se va haciendo. O sea, que ahí hemos ganado. Tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando en este sentido, pero sí. Evidentemente la flexibilidad es para todos, pero que al final lo que favorece y es la conciliación familiar, ¿no? Y ayuda tanto a padres como a madres o no tienes por qué ser padre a tener otra vida, ¿no? Que no es solamente la profesional, como decía Mar, que hay cosas importantes en la vida, y que hace también que sea más fácil que la gente se anime a hacer determinados roles, ¿no? A tener esa posible flexibilidad. No sé si os pasa a vosotras cuando pues contratáis gente o estáis en contacto con gente que se incorpora, la gente joven. Por lo menos a mí, lo primero que me pregunta es si hay teletrabajo, si pueden teletrabajar y si tienen flexibilidad. Es algo que a lo mejor nosotros, por lo menos yo cuando empecé a trabajar, no se me hubiera ocurrido preguntar en la vida. Ahora, para la gente joven es muy importante este tema de poder flexibilizar y de poder conciliar. ¿Lo veis así? ¿Y creéis que realmente se está dando todo lo que se puede a que el trabajador esté más a gusto? Y en este caso las mujeres para desarrollar el resto de su vida personal. Hombre, yo creo que tú lo has dicho, esto antes no existía. Y hoy por hoy pues es una herramienta más. Creo que hay que tener cuidado también, pues no todas las posiciones pueden teletrabajar, ni una posición que teletrabaje demasiado, pues creo que también te estás perdiendo otras cosas, depende de muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, en la empresa no somos muy partidarios del teletrabajo, pero en cambio sí que damos pues, bastante flexibilidad. Tradicionalmente hemos sido una empresa que se ha cumplido el horario, es decir, nosotros si trabajábamos hasta las 6, a las 6 la gente estaba fuera. No somos de esas empresas que se exija presencialidad por estar ahí 1000 horas, no. Y eso es verdad que también requiere, por supuesto, una plantilla y un equipo suficientemente responsable como para que al final, oye, pues tú llevas tu trabajo y tú sabes, ¿no? Y no tener que estar, y la gente cumple. Ahora fíjate que hemos flexibilizado y puedes entrar muy temprano y a las 4:30 estás fuera. O sea, bueno, pues intentar también a través de esas medidas que la gente se organice y que pueda pues, repartir su jornada entre, oye, qué parte estoy dedicando al trabajo, qué parte estoy dedicando a la familia.
Yo lo entiendo a lo mejor enlazando un poco con lo que decía antes Patricia de antes de la pandemia y antes de la crisis, como el tema del teletrabajo, yo no vengo del mundo corporativo, entonces pero quizá pues eso, esa reunión de 2 horas con postre, licor puro y no sé qué, se convierte en una videoconferencia de media hora y se saca adelante, ¿no? Como que igual desde la pandemia sí que nos ha dado o las formas de comunicación que han surgido a raíz de la pandemia, a lo mejor ha dado un poco de empujón en ir más al grano, en hacer reuniones como más rápidas. No lo sé, o sea, hablo un poco de también mi experiencia que no está en el mundo corporativo. Yo creo que hay un equilibrio de lo uno y de lo otro. O sea, hay reuniones que es verdad, yo me doy cuenta de que las mujeres en las reuniones nos ponemos muy nerviosas cuando se va todo el tema, o sea, nos liamos, nos enrollamos, oye, que hemos venido a nos liéis con cosas. Yo creo que esa practicidad sí la hemos añadido. Pero fíjate, nosotras. a mí me gustaría añadir una cosa curiosa, perdona. Así no, iba a decir, tenemos un equilibrio entre las reuniones online o presenciales para que sean más cortas y tal, pero también es necesaria esa comida o esa sentada, o sea, eso también da muchas cosas positivas. Sí, el cara a cara es más efectivo muchas veces en comunicar como algo más... Sí. Sí, yo justo quería decir eso, ¿no? Porque a mí me llamaba la atención hace años ya, ¿no? El cómo nosotras en las reuniones éramos como zas. Sí. Y en cambio, pues los hombres llevaban a una reunión y generaban un clímax, ¿no? De conversación, de entendimiento, que es importantísimo a determinado nivel. O sea, hay reuniones de trabajo, hay reuniones de tarea y hay reuniones pues, más relacionales, ¿no? Entonces, las dos cosas son importantes. Y yo creo que ahí las mujeres también o yo he ido viendo, ¿no? Una evolución en, oye, hay una parte importante de la reunión, ¿no? En cuando te ves, en dedicarle unos minutos a, oye, ¿cómo vais? ¿Cómo tal? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves lo otro? ¿No? Y generar un poquito pues lo que es relación de negocios, que al final claro. pues no deja de ser también esa parte, ¿no? De generar confianza y generar relación. Yo diré que la maternidad ahí sí que ha hecho como que seas como más conciso, ¿no? Vayas siempre al grano, ni un minuto que perder, súper no tengo tiempo de nada. Exacto. Y al contrario de lo que se dice muchas veces, no está muy dispersa. O sea, yo me acuerdo de decirle a mi socia, madre mía, yo estoy orgullosísima de esta mujer porque entonces tenía 2 hijos y yo estaba de baja por maternidad y yo veía todo, digo, pues está resolviendo todo, ¿cómo lo hace? Y es porque realmente es como no tiene tiempo que perder, lo tiene que aprovechar y todo es como muy... Eso pasa también. Yo recuerdo también cuando teníamos, en la época que tuvimos a los niños y que muchas teníamos, pues a lo mejor acumulabas la lactancia, ¿no? Y entonces salías a las 3. Ahora, tú salías a las 3 que no te tomabas ni un café. No, yo salgo a las 3, pero ahí entonces nos convertíamos todas, ¿no? Éramos como máquinas de... Y a las 3 tú te ibas con el trabajo hecho, que el resto se quedaba hasta las 6. O sea, te ibas con el trabajo hecho, pero ahora eso sí, no te habías tomado un café, no habías perdido tiempo en nada. No había era descansos de nada, así es. Sí. Bueno, ya nos quedan pocos minutos que nos están avisando por aquí. Entonces, a mí me gustaría, si tenéis alguna reflexión especial, si ¿creéis que os ha pasado algo en vuestra vida profesional que si hubiera sido hombres no os hubiera pasado? ¿Alguna cosa que queráis llamar la atención? Y luego sí que me gustaría terminar un poco con una visión positiva, ¿no? Que cada una de vosotras dijera un poco cuál es la situación, vuestra visión de cómo estamos ahora mismo en el sector y, no sé, para un poco transmitir un mensaje hacia afuera. Pero bueno, si antes tenéis eso, alguna anécdota o algo que penséis que si hubiera sido hombre no os hubiera pasado, ¿se os ocurre algo? ¿Tenéis alguna cosa? Pues es que yo no he sido tampoco muy consciente de eso. Hombre, a lo mejor pues los típicos micromachismos, sí, ¿no? De que al final siempre hay comentarios de mujeres por el físico. Uh-huh. Nosotras lo pensamos, ¿no? Pero no lo decimos. O sea, me refiero de cara a hombres, ¿sabes? Sí. Pero no os pasa a vosotras que estáis en una conversación en la que a mí me pasa muchas veces, pues la mayoría son hombres y cuando dicen algo que un poco, pues alguna palabra malsonante o algo, no dicen disculpa y disculpa a ti, dices sí, porque a mí disculpa, sí, yo también digo palabrotas. Esto, ¿no? Pide eso que al final es educación, o sea, no tenemos, yo no lo veo a mí me hace gracia, pero es verdad que son cosas que pasan en el día a día que pero al fíjate, final lo vería más, ¿no? Vuelvo otra vez a las generaciones. Uh-huh. En los más jóvenes no lo veo.
Claro. O sea, ya hablo de gente de 30, 35 años, ahí lo veo menos. Porque hay más sensibilidad, Sí. ¿no? Ahora ya enseguida que oyes algo, o esto pasa con viendo series o películas como que ya tienen unos años y dices, qué mal ha envejecido esto, porque de Sí. repente ha dicho no sé qué frase y dices, es que esto nos chirría Sí. a todos. Pero a mí esto sí que me ha pasado como muy brevemente una anécdota, pues estábamos como en una reunión con la clienta, que en este caso era una mujer y un señor, y yo estaba explicando un proyecto y entonces el señor en cuestión pues me dijo, no, bonita, es que eso no es así, Ya, o sea, claro. explicándome mi propio proyecto. Y entonces fue una cosa, claro, yo me quedé un poco así en la pantalla, o sea, yo por supuesto no dije nada en ese momento porque me da igual, en la pantalla me apareció Jesús Gil, lo quité así y ahí se quedó, pero que como positivo la clienta era una mujer y entonces ella la actuó muy bien porque me escribió y me dijo, oye, mira, a mí esto me ha chirriado muchísimo y se lo voy a decir. Y entonces estuvo muy bien porque era ella la que tenía que hacer eso. Obviamente yo no ella era la que era la clienta y la que lo podía hacer. Bueno, como comentario, luego se lo dijo al señor y entonces él no lo entendió. En la siguiente reunión estaba utilizando todo el rato el masculino y el femenino por si era esto lo que me había ofendido. Todos y todas, y es como, vamos a ver, grado de desubicación máximo, no era por esto por lo que te han llamado la atención, pero bueno. Entonces, ese tipo de sensibilidad, o sea, a ella, a todo el mundo que estábamos en esa mesa, pues enseguida te salta, ¿no? Y te chirría. Y ahora yo creo que esta sensibilidad pues está más generalizada. Sí, o por ejemplo, ahora me has dado pie a pensar cuando un compañero dice un piropo a una mujer y dice, ay, perdón, claro, ahora ya no podemos decir nada porque, claro, te vas a ofender y ya, oye, espérate. O si abren la puerta, ¿no? Para pasar. Hay que ubicarse en lo que es la discriminación y lo que no, Sí. ¿sabes? Lo que es un chascarrillo, lo que es una cosa que me da igual. Está claro. Bueno, pues si queréis, pasamos un poco a... Yo, resumiendo un poco, y ahora os dejo a vosotras que también saquéis vuestras conclusiones, yo creo que me llevo una visión bastante positiva. O sea, yo creo que en general todo lo que hemos dicho es que estamos bastante integrada. Cada una de vosotros ha llegado hasta donde quiere llegar. No creemos que haya dificultades. Las empresas y la cultura de las empresas hoy en día es bastante igualitaria y no hace distinciones entre hombre y mujer. Además, tenemos mecanismos que defienden esto y como es pues, las bajas de paternidad y maternidad que existen ahora mismo, la flexibilidad, o sea, hay herramientas, hay leyes y sobre todo creo que lo importante debe ser la actitud, ¿no? La actitud de las mujeres de hacernos valer y de saber que no hace falta ser directivo ni estar en... No, hay que saber estar y conseguir lo que uno quiere estar y lo que le haga feliz, ¿no? Y cada posición hay que encontrar la ubicación. Pero en general... es lo que veo que no he visto en ninguna de vosotras un reproche o una situación que creáis que evidentemente hay cosas que mejorar y que se deben mejorar, pero que estamos en el camino. Ese sería, creo, mi resumen. Patricia, pues yo ¿cuál creo es que el dices tuyo? bien, es muy parecido, porque al final yo creo que las mujeres, fíjate, me encanta, porque al final creo que la mayoría, ¿no? Hemos abandonado ese victimismo que creo que no es constructivo, por identificar cosas que evidentemente que tienen que cambiar y seguir habiendo, ¿eh? Y creo que no hay que ser complacientes y decir, bueno, está todo fenomenal. No, o sea, sigue habiendo cosas que hay que cambiar. Muchas están en nosotras, muchas a veces somos nosotras las que tenemos que dar ese, ¿no? Generar ese cambio, ¿no? Y el de enfrente muchas veces responde. Y ir también empoderándonos y dándonos cuenta de que muchas veces el cambio está en nosotros y que bueno, que yo creo que hay que seguir con esa actitud, pero ya no solo de mujeres, ¿no? En general en la vida. Oye, uno se impone muchas veces limitaciones, algunas son reales, están fuera, otras están dentro de nosotros y al final, bueno, pues creo que esa actitud de ir mejorando, de luchando, bueno, pues creo que es la que ya tenemos y que creo que hay que seguir construyendo y fomentando. Perfecto. Sí. ¿Mar? Nada más que añadir. O sea, yo sí que pienso que vamos en el buen camino, que por suerte no me he encontrado con grandes discriminaciones más allá de las que he comentado ya en esta mesa, y sí que un mensaje positivo precisamente para que haya estos espacios y reconocer pues cuáles son las dificultades que ha habido, que yo creo que pues a lo mejor la generación de mi madre, que por cierto es arquitecta también, pues y había tres, pues han tenido como, ¿no? Han hecho un trabajo primero, pero que, como decía Patricia, no tenemos que dar por sentado y tenemos que
pues bueno, que trabajar para que esto siga así y sobre todo para no perder el foco, ¿no? Y que no volvamos no se nos imponga desde la sociedad, pues eso, ciertos valores o ciertos caracteres como para poner a este sitio tú sí, como comentaba antes, y a este sitio tú no. Que podemos hacer lo que queramos, Eso es, ¿no? sí. Si no lo proponemos. Muy Celia. bien. Bueno, me ha encantado el resumen, ¿no?, del cierre de todo el podcast. Yo quería, ya que tengo un micrófono, quería aprovechar, bueno, pues para animar a las mujeres a que se vengan al sector, que continúen, que son bienvenidas, que tenemos trabajo en todo el abanico de puestos de trabajo. Y luego, por otro lado, también quiero pedir a los hombres pues, que nos ayuden, que se posicionen a nuestro lado, que nos comprendan, ¿no? Que cuando vean que estamos sufriendo por algún motivo que tenga que ver por alguna discriminación, pues que intenten darnos ese apoyo que lo necesitamos, ¿no? Y que, bueno, que yo creo que es muy bueno y positivo para todas. Sí. Qué bueno, Celia, me ha encantado. Sí, es verdad, es que al final yo creo que se trata de eso, ¿no? De que entre todos identifiquemos dónde hay un problema, ¿no? Y que nos ayudemos y que al final y que nos pongamos también un poco en la posición de todos. Y el llamamiento a las mujeres, hombres y a todos, al sector, porque efectivamente creo que es un sector de oportunidad, hay que decirlo, hay que ponerlo en valor, porque, bueno, pues yo creo que hoy por hoy pues tenemos un problema ahí, ¿no? Y que no estamos siendo capaces de trasladar todas esas oportunidades que hay. Bueno, pues fenomenal. Yo creo que es un cierre perfecto. Animo a todas las mujeres. Podéis hacer lo que os propongáis y lo tenéis cada vez más fácil. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, Celia, por compartir con nosotros ese espacio con AEDIP. Y bueno, este episodio se ha realizado, editado y diseñado junto con José Gil y María Pascual. Yo soy Elena Holgado y esto ha sido La Voz del Project Management. Gracias por escuchar. Podcast AEDIP. La voz del Project Management.